Muy buenas tardes, amigos de Payaco y alrededores. Estamos en una edición especial de Payaco Participa por Radio Diferencia 95.3 y como esta es una edición especial tenemos un invitado, al doctor en Ciencia Política y director del Centro de Estudios Regionales, Egon Montesinos. Un saludo, Egon, muchas gracias por estar acá en nuestro programa en Radio Diferencia para poder hablar de coyuntura, para poder hablar de actualidad. Este es un programa de formación ciudadana que es lo fundamental, que los vecinos de Payaco y alrededores estén lo más informados, sobre todo para lo que viene. Muy buenas tardes, estimado. Muy buenas tardes. Bueno, yo estoy muy contento de estar acá en Radio Diferencia y de estar en la comuna madre. Esta es mi comuna donde nací, estudié en el liceo, estudié en Payaco. Así que siempre es un agrado para venir a Payaco y particularmente a Radio Diferencia, que también estuve aquí cuando nació Radio Diferencia. Yo estudiaba por acá por el liceo, estaban en otro lugar. Así que súper contento, es como mi radio en realidad, la Radio Diferencia. Sí, y bienvenido. Vamos a hablar particularmente de lo que estamos viviendo como país, lo que se ha definido como un momento constituyente, pero comencemos hablando sobre el origen de esta movilización. Entendemos que hay un contexto mayor que arrastra de años, sin embargo, el golpe final o el incentivo final lo produjeron estos estudiantes que comenzaron con esta manifestación simbólica de evasión a los torniquetes del metro y que terminó instalando los otros problemas. A su juicio, ¿por qué comenzamos hablando de los 30 pesos y terminamos hablando de una asamblea constituyente o de una nueva constitución? ¿Qué pasó entre medio que hizo que la gente saliera a solidarizar con estos estudiantes? A ver, bueno, es difícil asociar lo que nos está pasando a una causa. Por tanto, decir, bueno, el malestar se detona por el alza del metro, de los 30 pesos de la tarifa del metro, ya no es un factor explicativo, porque finalmente el salto que hace el estudiante del Instituto Nacional al torniquete del metro fue una especie de reacción espontánea ante un conjunto de otras situaciones que se pueden resumir en un malestar social en distintos ámbitos. El alza del metro es una, sube un poco el metro, suben las tarifas de la luz, del agua, y los sueldos no suben. Hay mucha disparidad entre la gente que gana más y la gente que gana menos. Eso se hace en todos los últimos 15 años. Hay mucha gente muy rica en Chile y hay mucha gente muy pobre. Pero es verdad también que a partir de los 90 se han mejorado las condiciones de pobreza, o se han reducido los indicadores de pobreza en Chile. Es decir, hoy día tenemos menos pobres, sí, pero también tenemos gente que, siendo menos pobre, quiere acceder a también más beneficios, quiere seguir creciendo. Entonces, un país que no distribuye bien la riqueza, en general, no voy a decir que todos los países resuelven sus problemas de desigualdad como hoy día lo vimos en Chile, sino que hay países que son más proactivos y impulsan políticas públicas que pueden equiparar la cancha. No sé, por ejemplo, los impuestos a los mega ricos, que es una medida que probablemente en Chile ya al menos hay un acuerdo entre Congreso y Gobierno a través de su ministro de Hacienda, en donde, por ejemplo, para explicarlo en sencillo, la gente que es propietaria de viviendas cuyo avalúo fiscal supere los 400 millones de pesos, es decir, el avalúo comercial es superior a los 800 millones de pesos. Acuérdate que el avalúo fiscal siempre es menor que el avalúo comercial. Pero, a ver, aquí en la región yo creo que deben haber muy pocas personas que tienen ese tipo de propiedad. Es decir, una persona que tiene una vivienda cuyo avalúo fiscal 400 millones, avalúo comercial 800 millones, no pagaba un impuesto superior por tener una casa de esa magnitud. Entonces pagaba los mismos impuestos probablemente de una persona que tiene una propiedad de 80 millones de pesos, o de 50 millones de pesos, o de 30 millones de pesos. Entonces, ¿a qué acuerdo llegó el gobierno? Bueno, el que tiene una propiedad de esa magnitud paga un impuesto superior a aquel que tiene una casa de menor valor.
Eso lo han hecho muchos países en el mundo para poder recaudar más recursos y focalizar esos recursos a aquellas personas que tienen menos posibilidades de crecer, desarrollarse o necesitan más protección por parte del Estado. Y cuando hablo de protección de parte del Estado, me estoy refiriendo a que una persona que, por ejemplo, tiene problemas de salud y está 6 meses, un año esperando la hora de un especialista y no tiene los recursos para poder ir a una clínica privada, pueda el sector público agilizar la prestación de ese servicio que lleva 6 meses o un año esperando. Y fíjate, ¿qué es lo que garantiza la Constitución? Porque hay mucha gente que por ignorancia, porque no conoce la Constitución, por ignorancia dice, no, pero eso lo podemos arreglar con una ley. Sí, se puede arreglar con una ley. Pero ¿qué es lo que yo quiero leerle a la gente lo que dice nuestra Constitución? ¿Qué dice la Constitución respecto al derecho a la salud en nuestra Constitución? Mire, la Constitución dice, o le garantiza más bien a un ciudadano la capacidad de elegir entre el sistema público y privado. No le garantiza a aquel que no puede elegir. Mira, aquí debe haber mucha gente que nos está escuchando y que no puede elegir hacerse un examen, un escáner en la clínica alemana, en Valdivia. ¿No es cierto? Pero la Constitución, ¿qué te garantiza a esa persona que está escuchando? Le dice, señora, señor, yo le garantizo que usted puede elegir entre la posta de Pichirropulli, la posta de Santa Rosa, el hospital de Payaco o la clínica. Usted puede elegir. Nadie le puede prohibir que usted vaya a la clínica. Ok, hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es el problema? El problema es si no tengo la plata para elegir hacerme el examen, el escáner en la clínica alemana. Entonces, la Constitución a ti no te garantiza que si yo no puedo elegir irme a la clínica alemana, alguien se hace cargo de mí. ¿Y quién se hace cargo de aquella gente que no puede elegir? Los hijos, los familiares, las redes de amigos, a veces se hacen bingos para poder financiar operaciones cuando la gente no tiene plata, y a veces el Estado. Pero después de esperar 2, 3 años que corra la lista de espera, recién ahí el Estado le dice, y mucha gente se muere en esa espera. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo dice? A ver, por ignorancia mucha gente puede decir, oye, pero es que modificar la Constitución no te va a dar derecho o no te va a garantizar que te atiendan en el hospital. Sí, pero esta Constitución en el 80 dice, te garantiza a ti y a mí, a todos los ciudadanos que están escuchando, que tú puedes elegir. Elegir. Pero esta Constitución no te garantiza que tú te sanes o te curen a tiempo. Entonces, ¿qué hacen otras constituciones? Dicen, o ¿qué me imagino yo cómo debiera ser la Constitución? Mira, yo a usted le sigo garantizando que puede elegir. Yo no soy de los que creo que haya que quemar la ISAPRE o que haya que quemar el sector privado. La gente que puede elegir, elija. Pero aquel que no puede elegir, que la Constitución garantice que va a recibir una atención oportuna, eficiente y de calidad. Si tú pones eso en una Constitución, las leyes que deben, primero, asignarle más recursos al sector público. ¿Para qué? Para tener más especialistas, para tener más remedios, para tener mejores camas y para tener más camas. Es decir, que la gente que está en el sector rural y no puede elegir, claro, como no puede elegir, está en el hospital. Vamos a reforzar entonces el hospital para que esa gente no tenga tanta desigualdad con aquel que tiene plata para poder elegir el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que se garantiza con una Constitución? Es eso, que yo te garantizo un derecho. No te privo de elegir. Yo no te estoy diciendo que tú no tengas la capacidad de elegir. Porque muchas veces dice la gente piensa que una asamblea constituyente o un cambio de la Constitución, sea cual sea el método, va a suprimir las clínicas, va a expropiar. Bueno, esa es una discusión muy ochentera y que no es lo que se está planteando al menos. Profundizando en el problema, entendemos que las personas tienen el derecho a elegir, sigamos con el ejemplo de salud, en poder ir a una clínica privada, y obviamente eso está determinado por la capacidad adquisitiva que tienen las personas, y si no la tienen, tienen el hospital. En el marco constitucional actual se le podría solicitar, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, a la institucionalidad, que aumenten los recursos. Pero es ahí donde viene el argumento tradicional, que es que los recursos no alcanzan para poder hacerlo. ¿Qué diferencia hay entre el modelo de Estado, que esto ya es distinto al modelo económico, sino el modelo de Estado, en el que tenemos hoy día, que se basa en un principio de subsidiariedad, versus quizá, o recogiendo un poquito la historia, a un Estado garante, un Estado industrial, un Estado empresario?
¿podría explicar esa diferencia entre un Estado que tiene capacidad de generar o de participar en la economía y ser más poderoso que el que tenemos hoy día, que pareciera que es muy pequeño? Mira, que uno le pida a su Estado que te garantice ciertas cosas, como una jubilación digna, una salud y una educación digna, no significa que tú tengas que erradicar lo privado. O no significa necesariamente que un Estado va a tener que generar empresas como se generaban en los 30, en los 40, donde la DECO, Llanza, Copec eran empresas estatales. Y el Estado las crea en un contexto de crisis mundial, crisis fiscal mundial. En lo que se llamó Estado de Bienestar. Es decir, el Estado de Bienestar era, tenemos una crisis económica, el mundo está mal, el Estado tiene que generar empresas para que pueda garantizarle un mínimo de subsistencia a sus ciudadanos. Así nace el Estado de Bienestar. Pero luego el Estado de Bienestar se queda en algunos países. Pero no se queda como oposición a un Estado subsidiario o a un Estado que dice, mire, el mercado que resuelva todo. O el mercado que le provea servicios a la ciudadanía como salud, educación y pensión, que es lo que a mí más me preocupa, digo, porque hay gente que defiende desde la ignorancia que el mercado te tenga que ofrecer a ti la salud. Y está bien, el mercado puede ofrecer salud, pero aquel que no puede elegir, algo tiene que hacer el Estado. O sea, no es posible, Patricio, no es posible que un hijo, una hija, un hermano le tenga que pagar los exámenes a un ciudadano que paga el IVA, que paga impuestos. Un ciudadano paga IVA y eso se va al Estado. Y yo no estoy diciendo que todo lo tenga que dar el Estado, yo te estoy diciendo que hay tres cosas que son esenciales, que los estados de bienestar, que son los que a mí me gustan, son los que protegen salud, educación, previsión. Le dice al ciudadano, yo lo voy a proteger si usted no tiene los medios como para subsanar su enfermedad, subsanar las carencias en educación a través del mercado, si es que usted elige. Hay países que tienen un sistema de cobro de impuestos muy alto, países que tienen empresas, como tú dices, países que industrializan, que generan empresas, que generan empleo, y resuelven sus problemas de injusticia de alguna u otra manera. Lo que pasa es que Chile es un país que instauró un modelo económico en el año 80. Y instauró un modelo económico que básicamente a ti en los 90, cuando uno decía, en los 90 o principios de los 2000, cuando uno decía, oye, no tengo plata para hacerme un examen, y la gente decía, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y a su juicio, ¿por qué cree que...? Pero para terminar la idea, ¿sí? Esa no puede ser la respuesta. No, así es la cosa. No, un Estado tiene que garantizar una vida digna a su gente, y para eso se recaudan impuestos. Y los impuestos, esto que te digo yo, el IVA no es suficiente. El impuesto a estas viviendas muy costosas que te digo yo es un impuesto que no teníamos acá y lo vamos a tener. El impuesto a las utilidades, tú puedes creer que hay gente que en el banco tiene fondos mutuos o tiene ahorro, por ejemplo, 5.000 millones de pesos. Que hay gente que tiene esa plata, los mega ricos, que son 1.500 personas en Chile. Y no lo digo yo, lo dice el ministro de Hacienda, el ministro de este gobierno. 1.500 personas que tienen 5.000 millones de pesos en fondos mutuos. A final de año te genera un impuesto, una utilidad, un ahorro, supongamos de un 1 o 2%. Supongamos que te genere 100 millones de pesos. Esa utilidad no se le cobra impuesto hoy día. Y esa utilidad tiene que pagar un impuesto. En los países desarrollados esas utilidades pagan impuestos. Y hay estados que le cobran hasta el 40% a esa utilidad. Y el Estado no le está quitando al rico. Está generando impuestos que se llaman progresivos. Los impuestos progresivos, si la gente lo ha escuchado en televisión, son aquellos impuestos que se le cobran a la gente que tiene más. El IVA, por ejemplo, en el pan no es un impuesto progresivo, porque el IVA lo paga la gente que es asesora de hogar cuando compra un kilo de pan, y lo compra, y ese impuesto también lo paga el que da el trabajo, el dueño el patrón, si tú quieres. Los dos pagan el mismo impuesto. Eso, en mi concepto, sí, puede ser justo, pero que el patrón no pague impuesto por tener una casa de 1.000 millones de pesos o pague el mismo impuesto de la señora que tiene una casa de 1.000 UF, es injusto. ¿Me entiendes? Entonces a eso se le llaman impuestos progresivos. El que tiene más paga más. Y a su juicio, ¿por qué se instaló con tanta fuerza antes de llegar al acuerdo que estos temas no tenían que ver con la Constitución? ¿Por qué se intenta generar este ánimo? Hay mucha ignorancia. Primero porque la gente no ha leído la Constitución. Te leo otro artículo, para la gente que no está escuchando, dice sobre los derechos de agua. Artículo 19, inciso 24, al final del párrafo. Dice, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgar
otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, esta Constitución te garantiza que tú puedes comprar los derechos de agua. Un privado, dueño del agua. Entonces hay un segmento de la población, esos 1.500 ricos, que les sirve esta Constitución. O sea, Le conviene. le sirve a ellos, le sirve a gente que compra el agua, que no necesariamente son estos 1.500 ricos. También hay mucha gente que ha comprado derechos de agua. El agua es de todos. El agua no puede ser de un... Es como que esta Constitución lo único que le faltó es que decir, los derechos de los particulares sobre el aire, reconocido constituido en conformidad a la ley, le otorgarán su titular ser propiedad del aire. O la lluvia. O la lluvia, o el viento. sol. O sea, no, pues esto es de todos. Bien. Entonces, lo que te digo yo es que esta Constitución, la gente que no la ha leído, probablemente la defiende. Uno, por fanatismo ciego, porque no la ha leído. Tú sabes que la ignorancia es un velo. Un velo. Uno tiene un velo cuando es ignorante de algo. Cuando no conoces algo, tienes un velo. ¿Y qué te quita el velo? La lectura, el conocimiento. Preguntar, informarte. ¿Por qué se alega contra la Constitución? Y usted dirige un centro de estudios, es director del Instituto de Administración también de la Universidad Austral. ¿Cuál es el rol que juegan las universidades y todos los centros de pensamiento justamente en esto que dice de el conocimiento? Sacar el velo. Ese es nuestro rol, sacar el velo. Es decirle a la gente, mire, no es que yo sea un anticonstitucionalista o que quiera que el país se vaya a las pailas, porque muchas veces también la gente dice, oye, lo único que quiere es destruir el país. No, si yo le estoy leyendo aquí un artículo, te voy a leer el de la salud mejor, Pato, para que te voy a leer el artículo, que también es 19, el artículo... Numeral 8. Numeral 8. Exactamente. El derecho a la protección de la salud, el 9. 9. Dice que cada persona, al final del numeral, tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Así es. Hasta ahí, nada malo para mí, pues. Yo puedo elegir. Yo puedo elegir. ¿Me entiendes? Pero la gente que está escuchando y que no puede elegir, ¿quién se hace cargo de ella cuando tiene un cáncer? Y un cáncer que no está en el plan auge. Porque el auge te pone 48 enfermedades, que además fue un avance que se hizo en el gobierno de la presidenta, creo que en el gobierno de Sebastián Piñera igual se perfeccionó. Se metieron más enfermedades, pero hoy día hay más de 48 enfermedades, hay como 500 enfermedades en el mundo. Sí. Entonces, ¿te fijas? Entonces esto, cuando la gente lo escucha, a mí me ha tocado estar en juntas de vecinos, yo les digo esto, ¿qué opina de esto? Ah, no, pues está malo. Pero claro que está malo, pero no lo sabía, ahora lo sabe. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, hay que cambiarlo, al menos perfeccionarlo. Exacto, y esta misma Constitución justamente en el numeral 21, como se nos da en materia de derecho la posibilidad de elegir, en el numeral 21 le da la posibilidad a las personas de poder tener libertad en desarrollar actividades económicas. Pero esta Constitución, hoy día nos afrontamos a un proceso que parte en abril con este plebiscito de entrada y que según las encuestas indican que probablemente esta Constitución ya no va a ser la Constitución y nos abre un desafío a abrir una nueva Constitución, escribir una nueva Constitución, y en eso vamos a conversar muy pronto. Pablo, nos vamos a una pausa musical y luego volvemos ya con lo que nos toca ahora, que luego del acuerdo de la paz y la nueva Constitución se abre un proceso completamente desconocido, porque si había desconocimiento de la Constitución actual, hay también desconocimiento respecto del proceso que viene, y en eso es fundamental poder conversar y entregar información. Estamos de vuelta por Radio Diferencia 95.3, estamos en Payaco Participa y con nuestro invitado Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales. Estamos comentando el acontecer nacional y allá hablamos harto del problema, del modelo económico, del tipo de Estado, pero ahora pasemos a la etapa que viene, que a partir de este acuerdo de paz y la nueva Constitución nos obliga a todos a informarnos bien para ser parte de este proceso cívico histórico, y que nos gustaría que lo pudiera explicar en términos sencillos cuáles son los mecanismos, las etapas, para que la gente sepa qué es lo que tiene que participar y qué es lo que se va a decidir. Bueno, a ver, en abril, aún no está definida la fecha, pero yo creo que se está planteando que sea el tercer domingo de abril, se va a tener que votar si está de acuerdo con el cambio de la Constitución o no, y se pone como alternativa acepto o rechazo. Esto seguramente se va a transformar en los que apoyan el sí y los que apoyan el no. Y también va a poder votar por qué tipo de mecanismo quiere para escribir la Constitución. Uno va a ser la Convención Constituyente, y otro la convención mixta. La convención constituyente consiste en elegir ciudadanos que puedan escribir la Constitución y solo escribirla. Una vez que la escriben, se ratifica esta Constitución mediante plebiscito nuevamente,
y esos ciudadanos dejan de integrar esta convención constituyente, es decir, no siguen legislando. Usted solo elige para escribir la constitución. Sobre los constituyentes o delegados. Ya, pero espérate, la segunda opción es elijo la mitad de los integrantes y la otra mitad son parlamentarios, es decir, diputado o senador. Entonces usted va a tener que elegir entre convención mixta, mixta es parlamentarios, ciudadanos, o convención constituyente, convención constituyente, ¿no es cierto? Convención constitucional y convención constitucional mixta. Y convención mixta. Entonces la convención constitucional va a elegir a todos los ciudadanos para escribir, y la otra solo a la mitad. Fuera la mitad, o fuera la convención constitucional, que es 100% personas ajenas al Congreso, sabemos por ahora que se eligen por sistema proporcional. Seguramente eso se va a ir conversando a medida que se va esclareciendo las leyes que tienen que ser parte de este paquete de reforma constitucional para poder hacer todo este proceso, y para lo cual los partidos firmantes del acuerdo declararon que iban a aprobar cada uno de estos elementos que están en este acuerdo. Pero hay algo que está en la nebulosa, que quedó en manos de una comisión, que es el funcionamiento del órgano constituyente y sobre los que se eligen, ya sea el 50% de la convención, que es la convención mixta, ¿no es cierto?, o esta convención constitucional, o lo que se conoce también como asamblea constituyente, de ser electos. ¿Qué características debieran tener? ¿Debieran ser remunerados? ¿Qué más podríamos ir definiendo, avanzando, pensando en estas personas nuevas? Porque de momento son personas nuevas que no sabemos cómo se van a regular, y no sabemos si es que van a tener que dedicarse exclusivamente a esto. Mira, a ver, ¿cómo imagino yo que debiera ser lo óptimo? Primero, que las barreras de entrada, es decir, las barreras para ser candidato o candidata, no sean tan elevadas, sino que sean personas que tienen el interés de escribir esta constitución. Es decir, no tienen el interés de llegar al Parlamento, no tienen el interés de representar por 4 años. Son personas que se quieren dedicar solo a escribir una constitución entre varios. Segundo, a mí me parece que el sistema de remuneración debiera ser algo así como, a ver, supongamos que una persona que nos está escuchando trabaja en un servicio público y gana 1 millón de pesos y quiere ser candidato a constituyente. Y si sale electo, ¿cuál es la propuesta que yo creo? Que el Estado, por algún mecanismo, le mantenga el sueldo a esa persona, su sueldo, que actual, y le dice, le vamos a otorgar entonces un permiso con goce de remuneraciones para que usted se dedique a escribir la Constitución. Entonces, tú a esa persona no la motivas por el sueldo que va a ganar, que es lo de los actuales diputados, sino que la motivación es escribir la Constitución. Porque además va a tener un tiempo acotado, que son 9 meses, máximo 1 año, porque si no hay acuerdo, puede ser 3 meses más que se siga escribiendo la Constitución. Por lo tanto, debiera ser así. Dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva, pero a esa persona alguien debe seguirle manteniendo su hogar y sus deudas y su vida cotidiana. Es decir, yo no la puedo sacar para que vaya a escribir la Constitución y endeudarlo, porque estamos hablando de que está haciendo un aporte histórico al país. Además, un aporte histórico al país. Entonces, ese es el modelo que a mí me gusta. Porque lo otro es que tú no te dediques de manera exclusiva a eso y sigas trabajando, sigas ejerciendo, vayas a reuniones, no vayas a reuniones, entre que te capacitas, qué es una constitución, qué significa un artículo, qué son los derechos fundamentales, qué regulaciones tiene una constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, puedes terminar agotando a una persona porque va a tener que estar cumpliendo su trabajo y además dedicándose a una labor tan noble como es escribir la carta fundamental que te va a regir por el resto de nuestras vidas. ¿Es suficiente 1 año de inhabilidad posterior de escribir la Constitución? O sea, es que 1 año de inhabilidad no se justifica mucho, porque si tú no quieres que esta persona, si tú quieres que esta persona solo se dedique a escribir la Constitución, tienes que entonces inhabilitarlo por 4 años o 5 años a lo menos, porque cada 4 años hay elecciones. Entonces tú tienes que decir, a ver, usted quiere ser constituyente, quiere escribir, usted solo se quiere dedicar a esto, bueno, entonces si se va a presentar, usted no se puede presentar a las próximas elecciones, porque estamos criticando que no hay reelección indefinida. Entonces no podemos replicar el mismo modelo que criticamos para motivar a que la gente se presente a ser candidato a escribir la Constitución. Entonces ahí hay un tema que hay que resolver. Pero esos acuerdos me imagino que se van a limpiar pronto. Cuando hablamos que para ser
electo delegado o constituyente se requiere que se haga a través del sistema proporcional, y esto significa con listas, y ese es un modelo o un sistema electoral que beneficia a aquellos grupos que tienen la capacidad de articularse en lista, en este caso los partidos políticos. Grupos ¿Cómo se resuelve? ¿Hay que analizarlo o hay que mantener ese sistema para que se elijan los delegados? Como te dije, para mí, mientras menos barrera de entrada le pongas a la gente que está realmente interesada, mejor. Ahora, si los partidos políticos dicen, mira, de los cupos que yo puedo presentar, le voy a reservar la mitad a personas independientes, dirigentes sociales, académicos, comerciantes, dueñas de casa, jóvenes estudiantes, para que se puedan presentar en mi lista, bueno, también es un gesto de generosidad. Pero si los partidos acá asumen una actitud de llevarse la pelota para la casa y replicar las mismas prácticas que la gente ha estado criticando con fuerza en estos últimos meses y semanas, vamos a seguir entrampados en las mismas discusiones. Si lo que hay que conservar, si uno elige a un constituyente, a alguien para que escriba la Constitución, hay que garantizar que esa persona lo que quiere es escribir la Constitución. Es decir, no quiere acceder a ese puesto para que el próximo año quiera postular a la elección siguiente que viene, que es de parlamentario, de diputado o senador. O que va a postular en 3 años más a la elección de concejal o alcalde. Entonces tienes que asegurarte que esa persona lo que quiere es escribir la Constitución. Yo creo que un año no es suficiente. Para mí, a ver... Porque la Constitución se ratificaría a mediados del 2022, entonces no tiene sentido inhabilitarlo por un año. Por eso te digo, porque el 2024 se va a estar presentando probablemente, porque esas personas van a ser muy conocidas, van a aparecer permanentemente en televisión. Entonces van a tener una base electoral. Una base electoral y van a ser potenciales candidatos. Que no está malo que sean candidatos, pero si estamos criticando que quienes nos dirigen lo único que hacen es aprovecharse el poder, etcétera, 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 a mí no me cabe duda de que hay políticos muy buenos. Pero la imagen que hay es esa. Entonces, si vamos a hacer una constitución, hagámosla bien, porque es escribir nuestra carta que nos va a hacer vivir en los próximos 40, 50 años bien, se supone, de manera justa. Con esto vamos cerrando. Se habla harto de los 2/3, sobre una hoja en blanco. En principio, uno de los partidos de gobierno señaló que había que ser con 2/3 sobre la base de la Constitución actual, y finalmente se cambia por 2/3 en blanco. Sí. Se ha criticado mucho de distintos sectores, hay ciertos sectores del mismo Congreso que se bajaron por ese solo hecho. ¿En qué afecta los 2/3? ¿Es una trampa, no es una trampa? ¿Cómo cree que va a pasar en la práctica, en la realidad? Bueno, depende. O sea, 2/3 también puede servir para evitar que un grupo minoritario quiera, por ejemplo, imponer la pena de muerte en Chile. ¿Entiendes? También hay que verlo al revés. Pero voy a explicar. ¿El quórum qué significa? Una cantidad de personas que se requiere para aprobar algo. 2/3 es un quórum. 2/3 significa que de 100, 67 tienen que decir sí, apruebo tal cosa. No 50 más 1. Como estamos acostumbrados nosotros en todas nuestras cosas las resolvemos que la mayoría simple o la mayoría absoluta en realidad resuelve los problemas. Entonces... no es 50 más 1, no es la mitad, sino que tienes que tener más de la mitad para aprobar algo. ¿Cuál era el problema que había? Que, a ver, vamos a escribir una nueva constitución sobre la que tenemos, es decir, para modificar este artículo del agua, la salud, yo necesito 2/3, necesito 66 para modificar, o vamos a escribir una constitución sobre lo que se denominó una hoja en blanco, es decir, una nueva. Entonces, finalmente, 2/3 sobre la constitución que tenemos es mucho más perverso porque hay intereses en juego. Es mucho más perverso alcanzar un 2/3, 66 que me facilitan a mí votar un artículo, que tener 2/3 sobre algo nuevo, que no sabemos si vamos a tener acuerdo a lo mejor 100%, 80%, no lo sabemos porque no sabemos qué constitución vamos a tener. Yo creo que vamos a tener una constitución mucho más justa. Es decir, que le garantice a la gente que no se muere esperando una hora de especialista, que no se muere esperando una hora de cama, o que no tenga que hacer un bingo para poder curarse una enfermedad, o que no tenga que pedirle a los familiares que le den plata para comprarse un examen. Eso es rol del Estado. Y no es un rol del Estado acá, es un rol del Estado en muchos países del mundo. Estamos llegando al final de nuestro programa. Profesor Montesino, un mensaje para la gente de Payaco, para todos los que nos están viendo por redes sociales. Que se informen. Mira, el velo que uno no tiene por qué conocer todo, pero hoy día estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de nuestra principal carta. Entonces, informarse, leer,
no creer estos audios que mandan, que no sé, nos vamos a transformar en Venezuela, que nos vamos a no sé qué, que viene el golpe, que no sé, hay mucha ignorancia. Informarse bien en los canales que corresponden, con información que uno pueda chequear que es verdadera o no, y hablar mucho de esto, porque eso es lo único que nos va a hacer sacar el velo. Y aprovecho enviar un saludo a la gente de Payaco y también a mi mamá que está escuchando, anda trabajando y anda con mi tío. Así que un saludo para ellos. Para un saludo entonces. Hilary, mi mamá Irma y mi tío Benjamín. Un saludo entonces para la familia y para todos los payaquinos. Estamos cerrando esta edición especial de Payaco Participa, el programa de información ciudadana a través de Radio Diferencia 95.3. El próximo martes, como en horario normal, a las 12:30 nos volvemos a encontrar. Un saludo para todos los que nos han acompañado en esta edición especial. Muchas gracias. Muchas gracias.